Menos empleo, menos dólares, menos producción, más necesidad, más escasez, más incertidumbre, se dispara el precio del dólar. Hiperinflación. Porque le han dado un tiro en la cabeza a la economía cubana. Si a ellos les quedaba alguna esperanza, pues ese tiro se lo acaban de dar, porque lo que les quedan son meses, a menos Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Cabero, no sean tacaños y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Como ustedes saben, la semana pasada terminó con un audio que se hizo viral de una muchacha que parece que le estaba enviando a alguien, había acabado de salir de una reunión y le estaba explicando lo de las medidas. Ahí sacamos un video también que está ahí en YouTube y en Facebook también de cómo todas esas cosas eran predecibles, que lo estuvimos viendo, no yo, muchísimos economistas lo dijeron, muchísimos colegas y empresarios, gente que más o menos han visto por cosas que han pasado anteriormente en este círculo vicioso que lleva a esta revolución fallida, mafiosa, estos castros delincuentes. Se repite lo mismo, ellos están tratando de salvarse, están apostando a llegar a noviembre y apostando todas sus fichas a que gane Biden. Y les voy a explicar por qué. El audio hablaba de que van a eliminar el CUC. Ok, si van a eliminar el CUC, pues ellos van a tratar de darle mayor protagonismo a la moneda nacional, al peso cubano. En el audio decía que lo van a cambiar a 20 por 1 en las empresas. Van a ser inmediatamente después del cierre, de cuando ellos decidan cuándo, porque tampoco habla de fecha. Ella supone, la muchacha que hizo el audio, supone que sea el 1 de octubre, porque ella entiende que cuando se acabe el segundo semestre, tal, el tercer trimestre, bueno. Pero como ustedes saben, en la empresa estatal cubana, el dólar o el CUC y el peso cubano está 1 por 1. Lo primero que van a hacer es hacer transparente eso, a ponerlo a 1 por 20. O sea, ya imagínese usted que ya lo que tú comprabas en $1, porque tenías un peso cubano, ahora vas a tener que tener 20 pesos cubanos para comprar en $1, llamándolo tú como empresa. Cualquier cosa que tú compres en dólar, la empresa, que no sea en peso cubano, pues vas a tener que cambiar 20 pesos cubanos para tener $1. Oiga, es 20 veces el esfuerzo, 20 veces las ventas, 20 veces la producción de una empresa que hoy tiene sus planes, ¿ok? O sea que ya de inmediato, como las empresas son presupuestadas y como son planificadas a nivel central, pues ya de inmediato aumentaron por 20 sus gastos, porque si es una empresa que vende en moneda nacional y compra en dólares, pues inmediatamente ya aumentaron por 20 sus gastos, porque va a tener que vender 20 veces más por cada $1 para conseguir su materia prima o lo que consiga en dólares, ¿ok? Bueno, empezando por ahí. Pero también dijeron que van a dar 6 meses para que las personas que tengan CUC lo puedan cambiar a 24 por 1. Ojo, tú vas a poder cambiar el CUC que tú tienes y te van a dar 24 pesos cubanos por cada CUC que tú tienes. Tú vas a ir a la tienda a comprar en CUC y si diste $10 y lo que consumiste vale 5, pues te van a devolver los otros 5 en pesos cubanos. 5 por 24, pues 120 pesos te van a dar. Eso es lo que está diciendo el audio, ¿verdad? Supongamos que eso es lo correcto. Ok, pero vamos al análisis. Lo primero que dicen es fanfarria, trompeta, fuegos artificiales, aumentarán el salario a 1.528 como mínimo. Ojo, aumentarán y la gente empieza, wow, ahora sí, 1.528. Espérense, 1.528, porque ellos calcularon que con 1.528 va a ser la canasta básica de una persona o de una familia, si son varios en la familia. 1.528, ¿por qué? Porque ya no te van a vender el arroz a 5 centavos, ni a 10 centavos, ni a 12 centavos. Cuando yo era boguero, la libra arroz valía 12 centavos. No va a ser así. Ahora va a ser al precio que ellos pongan. Ya no te van a vender el paquetico de café, los 10 gramos de frijoles. No, te lo van a vender al precio que ellos pongan. Se acabó el subsidio. El subsidio que tú ibas con 20 pesos y sacabas una java de algo en la bodega, eso se acabó. Ahora te va a costar 1.528 todo, incluyendo lo que tú pagas de casa, lo que pagas de gas, lo que hoy tú estabas comprando, que era regulado, te va a costar 1.528 calculándolo ellos, ¿ok? Eso es suponiendo que ellos van a tener ese abastecimiento asegurado. Entonces, si vas a ganar 1.528, pero se acabaron los subsidios, pero los precios en la tienda van a aumentar, entonces, ¿cuál es el beneficio que tiene el pueblo? ¿Te van a pagar más? Sí, pero te van a quitar los subsidios y vas a pagar más por el mismo producto que tú comprabas antes. Entonces, ojo, punto número 1.
el salario mínimo que están planteando. Nosotros pusimos en YouTube una encuesta de varios puntos de los que tenía que ver con las medidas y la mayoría votó porque habláramos o explicáramos el tema del salario mínimo. Ojo, una empresa estatal que hoy tiene 50 trabajadores y hoy le está pagando a los 50 trabajadores 500 pesos. Pero ya inmediatamente que se tome esa medida, tiene que pagarle 1.528. ¿Qué significa? Que triplica su gasto de nómina por las mismas ventas, porque no quiere decir que porque el salario va a ser mayor, la empresa va a vender más, porque no depende solamente que la gente gane. Una empresa depende que tenga materia prima, que tenga mercado, que tenga maquinaria, que tenga un buen proceso, que tenga buenos administradores, que sepa cómo vender, que sepa cómo cobrar. De todo eso depende, no solamente de la mano de obra. Entonces ellos alteran algo, ponen como mínimo 1.528 porque es una protección social para que la gente brinque. ¿Ustedes saben qué resultado va a tener eso? Les voy a decir, cierre de compañías estatales porque no van a ser rentables. ¿Con qué dinero van a pagar la nómina? Si ahora tienen que buscar 3 veces dinero con el mismo mercado, porque no es que va a haber más mercado, es lo mismo. Tú estás en una empresa, en la fundición del Cerro, donde trabajaban gente muy allegada a mi familia, producía lo que fuera. Ahora va a seguir produciendo lo mismo, pero tiene que pagar 3 veces más de salario. Quebró, cerró, no hay dinero, empleado para la calle. Desempleo da ese salario mínimo, porque las empresas van a cerrar. Otra cosa, la empresa que sobreviva porque va a tener utilidades o porque va a estar en break-even, en punto de equilibrio, va a poder cubrir con sus ventas sus gastos. Perfecto. Ellos están diciendo que van a eliminar todos los incentivos. Estamos tomando por bueno y válido lo que ella dice en el audio. Van a dejar que cada 3 meses se reparta utilidades después del aporte que hace esas empresas al Estado. ¿Okay? Los que hemos visto aquí con anterioridad, las empresas estatales cada 3 meses tienen que pagar el impuesto sobre la utilidad si lo tiene y tienen que pagar el aporte que se pactó con el Estado. ¿Okay? Entonces, después de eso, si queda utilidad, supuestamente, dice ella, lo van a distribuir entre los empleados. ¿Qué va a pasar? En una empresa que la gente vea a alguien que está ganando sin hacer nada, pues van a decir que lo voten, porque te estás ganando sin hacer nada y eso es utilidad para mí y a mí me lo dan cada 3 meses y no me alcanza el dinero. ¿Qué significa eso? Más desempleo, porque la gente con tal de ganar dinero van a querer que haya menos empleo, van a querer que haya menos gente, yo voy a trabajar más porque al final cada 3 meses me pagan más. Más desempleo genera ese salario mínimo. Entonces, señores, en cualquier economía, para garantizar un salario mínimo, tú debieras también garantizar que las compañías puedan suplir de ese salario a todos sus trabajadores. Si no, ¿qué va a hacer en un libre mercado, un empresario? Si como mínimo tengo que pagar esto, mi presupuesto para nómina es 1.000 y como mínimo son 100 pesos, yo solamente puedo tener 10 trabajadores. Aunque necesite 20, solamente puedo tener 10 porque no puedo pagar más de 1.000. Por eso el salario mínimo a la larga, si no busquen lo que está pasando en Alemania, aunque sea aquí, la gente me dice, no, pero el salario mínimo es en Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Y quién dice que en Estados Unidos se hace todo bien? Aquí se hacen muchísimas barbaridades también en economía y el Estado influye muchísimo y protege muchísimo y gasta muchísimo y tiene un déficit terrible y tiene una deuda externa de las más grandes del mundo y tiene déficit fiscal porque el Estado gasta más. O sea, que no es un problema que porque funcione en los países desarrollados o en economía como Estados Unidos está bien, no, es de las cosas que está mal. Esta economía va bien a pesar de esas cosas. No es un problema de que porque esas cosas están, la economía va bien. No, fuera mejor si no lo tuviera. ¿Por qué fuera mejor? Porque si yo como empresario no estoy obligado a pagar 1.500 pesos, pues yo puedo contratar a una persona a media jornada, 750. O puedo contratar un estudiante que todavía no se ha graduado, pero va a trabajar menos o va a trabajar por lo mismo y tiene habilidades y yo le doy un trabajo y el hombre termina la universidad. Ahora no puedo, porque como mínimo tengo que pagarle 1.500. Yo no le voy a pagar 1.500 a uno que no tiene la misma habilidad que un ingeniero con experiencia. Por eso el salario mínimo a la larga lo que crea es desempleo y frena la economía porque frena las inversiones. Si yo tengo que cumplir con un salario mínimo cada vez que vaya a abrir un negocio nuevo, una fábrica nueva, una oficina nueva, lo primero que tengo que cumplir es que tengo que tener una cantidad de dinero mínima para garantizar ese salario mínimo por ley hasta que la compañía se cubra solo con sus ventas. ¿Qué va a pasar con eso? Pues yo voy a disponer menos dinero para hacer más inversiones. Entonces yo me retengo, hago menos inversiones o invierto menos en otros negocios cuando yo pudiera arriesgar si no tuviera esa mordaza
esa traba de que como mínimo tengo que pagar eso. Entonces, por eso el salario mínimo en Cuba, en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, donde quiera que lo pongan, es una mordaza para el empleador y para el empleado. Es un freno a la economía que al final lo que da es desempleo, porque genera menos inversión y porque genera menos contratación por parte de los dueños, por parte de los capitalistas que son los dueños de las compañías, que son los que invierten al final el negocio. Ok, terminamos con el salario mínimo, seguimos con Cuba. Ellos están hablando también que cuando ellos fijan una tasa a 20 por 1 en la empresa, después hay que ver a cómo va a ser la tasa en la CADECA. Pero ¿qué pasa? Este tipo de políticas monetarias se hacen cuando se está viendo una inflación inminente, pues se hace una tasa fija, pero tú primero, el Estado primero macroeconómicamente se prepara con una reserva en divisa, ya sea porque tuvo superávit en tiempos anteriores, en el año anterior, o porque los negocios que controla el Estado, o porque la recaudación de impuestos le ha dado un superávit en divisa, en dólares. ¿Para qué? Para poder afrontar esa oferta de dólares, porque la gente va a tener peso cubano, pero donde venden las cosas que quiere comprar, la venden en dólares. Entonces, ¿qué va a haber? Escasez de dólares. ¿Y qué va a haber? Incertidumbre de la gente porque la economía no vislumbra bien, porque no hay turismo, porque estamos en medio de una pandemia, porque son malísimos manejando la economía, porque las empresas no funcionan, porque va a haber desempleo, porque va a haber un parón, va a haber empresas que no van a abrir después de la pandemia. Entonces, ¿eso qué genera? Incertidumbre. Y no hay dólares, ¿qué genera? Escasez. No hay escasez y hay incertidumbre. ¿Qué pasa con el dólar? Se va a disparar. Ellos podrán venderlo en la CADECA o comprarlo a 24 o como sea, porque tú tienes que comprar el dólar, tienes que comprarlo para poder tener tu cuenta en MLC. Entonces, cuando tú tengas tu cuenta en MLC es que tú vas a ir a la tienda. Entonces, para tú tener MLC necesitas dólares y para tener dólares tienes que comprarlo o que te lo manden. A los que no se lo mandan, ¿qué va a hacer? Lo va a comprar. Y si no lo hay, ¿qué va a pasar con el precio del dólar? Ya lo vimos. Dijimos que iba a estar unos 50, 12 UC por dólar y ahí está disparado. Yo lo monitoreo diario y depende de la provincia, 1.20, 1.30, 1.50, 12 UC por dólar. Pues así va a pasar. Ellos podrán decir que vale 20 por 1, pero en la calle va a estar a 40, 50, 60, a 100, a lo que se dispare, porque menos empleo, menos dólares, menos producción, más necesidad, más escasez, más incertidumbre, se dispara el precio del dólar. Hiperinflación. Eso es lo que va a pasar. De verdad, yo quiero felicitar a esos economistas que lograron que los dinosaurios aprobaran eso, porque yo sé que hace mucho que se está tratando. Y los quiero felicitar porque le han dado un tiro en la cabeza a la economía cubana. Si a ellos les quedaba alguna esperanza, pues ese tiro se lo acaban de dar, porque lo que les quedan son meses, a menos que nosotros permitamos que gane Biden. Porque es a eso que están ellos apostando, a que gane Biden, porque ya lo dijo Biden, que desde que él, en el caso que él crea que va a ganar, pues asuma la presidencia, continúa con la política del presidente Obama hacia Cuba. El dólar se va a disparar, va a haber una inflación a efecto totalmente contrario a lo que ellos están esperando con esta tasa que han fijado. ¿Qué va a pasar con el empleo? Van a pagar más, pero las empresas no van a ser rentables, la gente se va para la calle. ¿Dónde van a trabajar la gente? En el sector privado. ¿Qué sector privado? Si el sector privado va a tener que vender en pesos cubanos, pero la materia prima la va a tener que o importar a través de las empresas de comercio exterior o comprar en los almacenes mayoristas, como le dicen eso. Y esas dos cosas, ¿en qué se compra? En MLC. Y el MLC, como tú lo tienes, en dólares. Si tú vendes en pesos cubanos y compras en dólares, ¿qué te va a coger en el medio? La inflación. Cerrado también los negocios cubanos. El que no esté preparado para esto se va del aire. Los negocios privados se van del aire. El que no esté preparado, el que no tenga colchón, el que no tenga su clientela fija, el que no le venda a extranjeros, el que no le venda a cubanos-americanos que son asiduos allá, el que no tenga ese nicho de mercado, se fue. Porque no va a poder vender en pesos cubanos, salir a buscar dólares como lo encuentre cada día para meterlo en la tarjetita MLC para ir a comprar en la tiendecita o en el mercado mayorista. Eso no funciona así. Tanta gente en la calle sin empleo, menos dinero. Menos dinero, más hambre. El dólar escaso, inflación. El dólar escaso, incertidumbre en el país porque no se avecina que haya un aluvión de dólar en los próximos 2 o 3 meses. ¿Qué va a pasar? Hiperinflación. Prepárense, ya los precios, los tengo por aquí. Imagínense que si el pan tú lo comprabas aún a 5 centavos cuando te lo daban por la bodega, ese pan que te da uno solo, y por la izquierda valía 1 peso,
Ya ahora acaban de decir que va a valer $1 en la bodega. Si va a valer $1 el tuyo, ¿a cómo va a valer el de la izquierda? 5 pesos, 10 pesos, a como lo tenga el mensajero o el que se lo consiguió. Entonces, lo que tú comprabas con $1, ahora vas a pagar 5, 6, 10 pesos. Aunque te paguen 1.500 pesos, no va a hacer nada. La gente va a andar con los bolsillos llenos de billetes y por un cartón de huevos va a ser la bolsa de valores diarios. A ver a cómo se encuentra y a qué precio lo puedes pagar. El Estado cubano, para evitar el estallido social que va a llegar con eso, porque hambre mata miedo, cuando la gente esté sin trabajo, va a venir la ley del vago, la ley del vago existe, pero la van a activar. Y va a venir el jefe del sector que tú haces, no, vete a cazar cocodrilo, vete para la agricultura. Eso va a pasar, porque saben que la gente descontenta y sin dinero, ¿qué va a hacer? O eres delincuente o eres opositor. ¿Cuáles son las alternativas? No tienes dinero. Tienes que o luchar para que eso cambie o ponerte a buscártela de alguna forma. Entonces, a ese problema social, ellos lo están apostando. Por lo único, la tiranía no lleva 60 años sobreviviendo por algo. Por lo único que yo le veo sentido a que ellos hagan esto 3 meses antes, 2 meses antes de las elecciones, es porque ellos están apostando totalmente a que Joe Biden gane las elecciones. ¿Por qué? Porque ya lo dijo. All right, let's turn to some local issues, although they're international in nature, but they're local for Miami. Cuba policy. Would you go back to the Obama policy with regard to Cuba if you were reelected or you were elected president? Yes, I would. In large part, I would go back. I'd still insist they keep the commitments they said they would make when we, in fact, set the policy in place. But look what's happened. Señores, ese hombre le está pidiendo voto a los tiranos. Apóyenme a mí, que Trump te tiene ahogado, pero yo te voy a abrir. Y le voy a explicar cómo. No tienen que quitar el embargo, porque la gente dice, no, el embargo está codificado, el embargo tiene que reunir el Congreso. No, no tiene que quitar el embargo. Señores, solamente levantando las prohibiciones para que los norteamericanos vayan a Cuba como turismo, en aviones, en cruceros, en yates, que ellos incluso dijeron las medidas para que los yates sean los más caros y que sea turismo de lujo. Solamente con eso a Cuba le va a entrar miles de millones de dólares frescos del norteamericano de clase media y de clase alta. ¿Por qué ustedes creen que en medio de una crisis el gobierno de Cuba continuó construyendo hoteles de lujo? No hay dinero para las escuelas, las casas se están cayendo y ellos continuaron haciendo hoteles de lujo. ¿Por qué continuaron haciendo campos de golf? ¿Por qué continuaron haciendo marinas? ¿Por qué restauraron los aeropuertos que están en las provincias o en los cayos? ¿Por qué? Porque están apostando a que los demócratas le abran el banderín con el turismo. No tienen que quitar el embargo. Es más, que no le quiten el embargo porque ellos siguen siendo una tiranía, pero con dólares. Porque si a Cuba le llegan 4 o 5 millones de turistas, en Cuba no alcanza ni la prostituta. El americano se compra todo lo que ve, va con dólares, da propina, pero va a mantener una tiranía. Para los que se están aguando la boca, el que piensa, eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero, yo tengo una casa para alquilarlo. Sí, tú tienes una casa para alquilarlo, pero cuando le caiga mal al cangrejo, te la va a quitar, pendejo, porque ese no cree en nada, pues tú no vas a tener derecho y no va a haber Estado de derecho y no vas a protegerte por las leyes y tu inversión va a ser totalmente indefensa. Cuando le dé la gana te lo quita, porque no es la libertad real, es una libertad económica que te dejan a tu nivel hasta que llegue al nivel que a ellos les molestan y te pasan por arriba. Ya eso lo hemos visto. Entonces, señores, el que vote por Biden, regreso, está votando por Raúl. No le podemos dar más elementos, está ahí. Yo no estoy diciendo que si tú eres demócrata te vuelvas republicano. Yo no estoy diciendo que si a ti te cae bien Trump, que si el Trump tiene el pelo amarillo, que si es racista, que si es blanco, que si es millonario. A mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa que tú sepas que la política con Cuba, los demócratas le van a dar oxígeno a la tiranía. Y en la política con Cuba, el presidente Trump los tiene ahogados. Claro. ¿Sí? Entonces, esas son las conclusiones sobre estas medidas. Si nosotros somos consecuentes, si mantenemos el parón, si preparamos a nuestra familia a que viene hambre, viene hiperinflación, viene desempleo, pero hay que pasar, el fuego purifica, hay que pasar por esa ruta para que tengamos realmente una libertad, no la libertad que ellos ceden o que ellos abren y cierran cuando les da la gana. Para nosotros extirpar ese cáncer del comunismo, de la mafia castrista en Cuba, tenemos que pasar por ese mal momento. Y ese mal momento se está pasando por la posición actual del gobierno del presidente Trump.